de la película, eso que llaman Amor, del Bus Producciones, Juan Pablo Tamayo. Juan Pablo, también sería, yo quisiera hacerle una pregunta a Juan Pablo, también como aprovechando que es productor, así como le pregunté a Carlos César para qué le sirve a un director la foto fija, que nos contestaras como para qué a un productor y hablar un poco como de la contratación. Raúl al principio mencionó algo sobre los derechos, que los derechos patrimoniales que dan de la productora, los derechos de autor. Vos que sos como más experto en eso, que nos hicieras un poquito de claridad en torno a lo que es la contratación y la utilidad de la foto fija en una película. Pues para la cámara. Estas sillas ya a esta edad, pues ve, la foto fija termina convirtiéndose en el elemento tal vez más fundamental que hace parte de la promoción de la película. Usualmente cuando yo trabajo realmente nunca he trabajado con otro foto fija. En las de 4 películas que he producido, 2 de ellas ha hecho la foto fija Raúl. En Los colores de la montaña fue un poco desastroso el asunto, porque la hizo una persona del equipo que no era un foto fija profesional. Y tuve que cometer un poco ese error para entender la importancia de la foto fija, porque luego cuando en los festivales, en los catálogos, revistas, etcétera, me pedían fotos, pues nos encontrábamos en una gran dificultad para encontrar de, no sé, 600 fotos o 500 que había, encontrar por lo menos 5 fotos buenas, 5 fotos dicientes de la película. Entonces ahí entendí, después de darme ese guarapazo, que en las películas teníamos que tener un foto fija profesional, y entonces en Operación invité a Raúl y en esta otra también. Y la importancia de la foto fija es que es el elemento, digamos, primigenio de promoción de la película. De ahí posible, y casi siempre ocurre, sale el afiche de la película, de ahí salen fotos para los catálogos de los festivales de cine, de ahí salen fotos para revistas, etcétera, etcétera. Yo recuerdo que antes, cuando yo estaba pequeño, uno iba a los cines y veía como en una cartelera 4 o 5 fotos que mandaban las distribuidoras y las pegaban con un logo de la película. Y lo que hacían también las distribuidoras era que enviaban, no sé, 5 o 10 diapositivas solamente para la promoción en periódicos, en revistas, etcétera, etcétera. Ahora eso ha cambiado, pues con el advenimiento de la tecnología, ya eso no se usa, se manda de manera electrónica. Y lo que dice Raúl, de 1000 fotos, qué sé yo, pueden quedar solamente 5, que son las 5 fotos que se estandarizan para enviarla a todos los medios. Eso con el fin de crear también una identidad de la película en términos de imagen fija. Ya para la segunda pregunta de lo del derecho de autor, pues la foto fija, como cualquier otra obra considerada dentro del derecho de autor, y en el caso de Colombia en la ley 23 de 1982, es considerada una obra, y como tal, al ser creada, genera un par de derechos, que son los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales son unos derechos que son, digamos, eternos, que no se pueden embargar, no se pueden vender, no se pueden ceder, no se le pueden quitar nunca al autor. Es decir, dentro de 200 años, Raúl Soto Rodríguez seguirá siendo el autor de la foto fija de la película, así como lo es Cervantes Saavedra del Quijote o Platón de los Diálogos, etcétera, etcétera. Y los derechos patrimoniales pasan a ser, en este caso, del productor, porque es una persona que ha encargado la elaboración de esa obra. En este caso, los derechos de la foto fija tienen una duración
de 50 años, porque los derechos pasaron a ser parte de una empresa, no de una persona natural. Entonces, dentro de 50 años, a partir de hoy, precisamente, ¿y por qué? ¿Y por qué de hoy? Porque, por ejemplo, en el caso de esta foto fija, hoy se está haciendo una publicación de la obra. Cuando se estrene la película oficialmente en salas, si se estrena en salas, entonces ahí se contarán 50 años a partir de la fecha de publicación para la protección de los derechos. Eso porque hace parte de los derechos de una empresa. Si fueran de una persona natural, la ley, el actual vicepresidente, que era antes ministro del Interior, hizo un cambio en la ley de derecho de autor, hizo unas modificaciones y pasó de ser 80 años a partir de la muerte del autor, cuando el autor es persona natural, a 60 años a partir de la muerte del autor. Entonces, en ese caso, pues los derechos del nombre siempre pertenecerán a Raúl y los derechos de usufructo, si es que lo hubiera, pues pertenecen al productor. No, pues preguntas. A ver. Bueno, yo tengo dos preguntas. Una es, ¿qué tanto uno como director recibe de pronto apoyo del fotofija? Porque es que el fotofija tiene los ojos en diferentes partes, diferentes planos, se mete detrás de la cámara, se agacha, busca como diferentes espacios. Entonces no sé si uno como director también pide pues de pronto como no ejemplo, sino como otra mirada de pronto. Bueno, eso por un lado. Y por el otro es, en este momento, ¿hay alguna escuela especializada? ¿Cómo se llega a la foto fija? ¿Cómo es de pronto ese trámite? ¿Hay alguna escuela en este momento en el mundo que esté especializando de pronto foto fija? ¿O es algo más de miradas, pues, como de trabajo con la cámara? Un reportero gráfico puede llegar a eso, un fotógrafo de moda puede llegar a eso. Entonces, bueno, son como esas dos preguntas. Si uno le pide ayuda al fotofija, ¿y qué escuelas están manejando de pronto este tema? A ver, tú me estás preguntando que si un fotofija influye en la mirada del director a la hora de rodar la película, o sea, de poner la cámara con mi fotógrafo, o sea, que un fotofija te dice, ve, Carlos, se me arrima durante el rodaje, en vez de poner la cámara aquí en plano general, no, ¿por qué no la pones más bajita y tal? Pues realmente a veces cuando uno está trabajando en un equipo, a veces el equipo, pues digamos que si uno siente que hay como ese deseo de ayudar y eso, pues uno a veces toma los conceptos de las otras personas, ¿cierto? Pero si todo el tiempo a veces está el equipo pues opinando sobre la película y eso a veces pues, se puede volver muy complicado, ¿cierto? No sé si por ejemplo yo, Raúl, me puedo estar almorzando, comiendo ahí algo y me dice, ve, imagínate que mira este plano que tomé la foto y de pronto, está chévere este plano, y yo voy con el fotógrafo de la película, el fotógrafo que en este caso, esta última película fue Mauricio Vidal, y mira este plano, pero cambiar cosas a último momento es complicado porque ya hicimos anteriormente durante la preproducción una cosa que se llama el guión técnico, y ese guión técnico pues implica que vamos a hacer este y este y este plano. Si yo empiezo a cambiar los planos, pues uno de los primeros quizá no haré el productor, porque quiere decir que vamos a empezar a atrasarnos en el rodaje, ¿cierto? Entonces, hacer eso puede pasar, pero es complicado pues porque ya se supone que ya hicimos toda la planimetría de la película con mucha anticipación, pero sí, podría pasar, pero no es lo común. Quisiera complementar la pregunta. Es muy difícil que pase que un fotofija termine determinando dónde van a emplazar la cámara. De hecho, pues no es el trabajo de la fotofija hacer eso, y generalmente uno no hace lo que no le corresponde en un rodaje. Uno pues actúa profesionalmente en el punto donde lo ubican a trabajar, porque como te digo, es un trabajo de equipo, pero es un trabajo muy especializado. Cada quien tiene que poner su pedacito y así se hacen las películas.
porque si no sería, de verdad, como dice Carlos, se podría volver un poquito caótico. No quita además pues que uno diga alguna cosa en algún momento dado, pero no creo que influya dónde se va a emplazar la cámara, porque no es la función de la foto fija. No lo he visto que pase mucho. La otra pregunta era... Ah, ok, no existe una formación, no conozco, no sé. Cursos, ¿sí conoces? Hay cursos de foto fija. Ya, yo no sé. San Antonio de los Baños hay cursos, no sé. No sé, la verdad, es que los pocos fotofijas, como le decía yo a la profesora Lucía, somos tan escasos, de verdad, que es que casi nadie se dedica a hacer fotofija, de verdad. Si en Colombia hay 5 o 6, son muchos, porque no es algo que la gente le apasione, no sé, o le guste hacer, a pesar de que es tan divertido hacerlo, porque es súper chévere hacerlo, pero no hay como esto. Yo empecé metiéndome, o sea, de meterme y de entrenarme. Yo lo que le diría a cualquier persona que quiera hacer foto fija es que participe en el rodaje de las películas, así sea con o sin contrato, pero bueno, con un contrato sí, por lo menos de donde se aclare qué va a pasar con la fotografía, qué derechos tengo yo y qué derechos tiene el otro, así no sea económicamente muy rentable, pero que se apasione por esto y de repente una cosa va llevando a la otra. La otra cosa es que tiene que tener como les decía ahorita, tiene que trabajar para el momento fotográfico, para eso se trabaja. Y a partir de ahí ya va dando resultados y eso te va a llevar a que te inviten a otros proyectos, seguramente. Yo quiero pues aquí también darle como un poquito de agradecimiento a la profesora Lucía porque, por ejemplo, estas dos cosas que hoy vamos a inaugurar una exposición y dentro de 15 días, de este viernes en 8, vamos a hacer el lanzamiento de un libro que la profesora lideró con un semillero de estudiantes de investigación. Aquí hay una chica del semillero, no solo ahí. Bueno, ese es un experimento muy interesante donde ellos fueron durante todo el rodaje, hicieron como unas memorias con una metodología de observación, fueron pacientemente a cada noche, cada día que rodamos, y finalmente de eso quedó un libro, y ese libro pues es casi que un lujo que se ha dado a esta película, una cosa maravillosa, un libro de más de 300 páginas con entrevistas del productor, del director al final, de los actores. Creo que es primera vez, profesora, que se hace esto en Colombia. Yo no lo conozco en el cine colombiano y bueno, maravilloso que eso que al principio íbamos a hacer como una cosa muy sencilla y tal, resultó siendo un libro maravilloso que va a salir a color, que ojalá pues se pueda hacer. Creo que van a intentar hacerlo ahora también con la película de Víctor, porque pues es casi que un lujo que nos hemos dado, muy bueno que nos demos lujos también, que no siempre los cineastas estemos quejándonos de que es que no hay plata. Y esto de la exposición, pues también creo que tampoco hay muchas exposiciones sobre foto fija, al menos en Medellín. Yo que he estado aquí, no me he ido para Bogotá, es muy difícil. De la Silva. Bueno, de la vendedora de rosas se hizo algo, por ejemplo, en Santa Fe, en Colombo, sí. Pero no es mucho realmente, que yo recuerde, 1 o 2 películas se ha hecho una exposición de foto fija. Y bueno, tan bonita como le acaba Raúl la exposición, creo que pocas, así que yo estoy muy contento porque son dos cosas que no hay tantas o no se ha hecho tanto en el cine colombiano. Y bueno, y una vez también invitarlos a lo del lanzamiento del libro el 19 de septiembre, ¿no? Sí, dentro de la Feria del Libro, 6:30. Sí. Pues por lo menos a nosotros nos sirvió mucho la foto fija de esta película, porque uno de los compromisos y como de los acuerdos que tuvimos con Carlos César y con el productor era anotarnos lo menos posible. Y yo sí tenía muy claro que no quería que los estudiantes tomaran fotos, porque quería que miraran con sus ojos y no a través del lente de una cámara, así los lentes de las cámaras repliquen el ojo humano. Pero de todas maneras, en el momento de publicar el libro, sí estimamos cuando hicimos el acuerdo con el Bus Producciones que íbamos a necesitar unas fotos y que la productora nos las iba a proveer. Y la cuenta que nosotros hacíamos de las fotos era
pues dos fotos o una fotico por capítulo de memorias, y de pronto la foto del director, la foto de los personajes esenciales que iban a salir, y esto se fue creciendo porque Raúl empezó a mandarme foticos, archivitos, y yo, Raúl, no, el criterio debe ser el del libro, no el tuyo como foto fija, es el del libro. Yo como autora del libro, compiladora, editora del libro, lo que necesito es esto, no tienes una foto así, y de pronto Raúl como que, yo no sé si se cansó y me dijo, profe, ¿sabe qué? Yo le voy a mandar un WeTransfer, o les llevo el disco duro y le mando todas las fotos, y me entregó como 300 fotos o 350 fotos. Y para nosotros eso fue maravilloso, pues fue también muy dispendioso. Los 4 estudiantes y yo nos reuníamos semanalmente a escoger las fotos, y pues de 20, 25 foticos que creíamos que iban a ir, incluimos 97 fotos en el libro. Entonces, pero creo que el libro ganó mucho porque lo que hicimos fue, a partir con las mismas fotos, construir una narrativa. No solamente las crónicas de los estudiantes, los documentos de investigación, el relato como de lo que fue esa experiencia desde el punto de vista de la investigación académica, sino también el poder ofrecerle al lector como un acercamiento a lo que es la imagen de la película y a lo que son las escenas de la película, ¿no es cierto? Entonces, a nosotros por lo menos nos fue muy útil, tan útil que por eso estamos en este acto que nos está sirviendo de promoción, de difusión, de divulgación del conocimiento que hemos querido generar a partir de esta investigación, y que además fue una experiencia pedagógica para los estudiantes, y sabíamos también que iba a ser una relación de mutuo beneficio con los socios externos que tuvimos en la investigación, porque esto empuja también la película, y los espectadores van a poder como empezar a esperar la película, ¿no es cierto? Entonces fue como una cosa conjunta. Entonces ahora pues no sé si haya más preguntas. No, él se está grabando, sí, él se está grabando. Buenas tardes. Si decimos que todo este asunto de la foto fija está en crecimiento y que qué rico que se aumentara en Colombia, me gustaría que fantaseáramos un poquito más y que dijéramos, ustedes que están adentro y en todo el proyecto y en la elaboración, que fantaseáramos sobre hasta dónde irá en un futuro la foto fija, hasta dónde ascenderá, más allá de lo promocional y lo valioso que se convierte para los realizadores. Y por segundo, la invitación a la película. Ahorita estaba viendo las fotografías, pero no he escuchado nada del lanzamiento, de cuándo va a ser la promoción y demás. Bueno, no, la primera pregunta, fantasía. No, mentira. Yo estoy apoyando, pero decididamente y dándole mucho ánimo a la profesora Lucía para que continúe con el grupo de investigación de cine colombiano y sobre todo el cine que se hace en Antioquia, en Medellín, porque me parece que tenemos que tener memoria histórica de los procesos que acá se hacen de esa índole por todo lo que conllevan. Entonces, hacia allá fantaseo un poco, a que tengamos una buena colección de volúmenes, de libros de investigación sobre el cine colombiano, de los diferentes directores que hay acá en Medellín, y que en un futuro eso sea un aporte para que otras generaciones, apoyados en estos esfuerzos, que no